En el vasto universo de la comedia humana, Honoré de Balzac nos ofrece una obra que estremece por su profundidad y su crudeza, El coronel Chabert. Esta es la historia de un hombre que regresa del olvido, un soldado que desafió la muerte y volvió para reclamar su identidad, solo para descubrir que el mundo ha seguido adelante sin él. A través de una narración magistral, Balzac nos sumerge en una Francia donde el honor y la justicia se doblegan ante el peso del dinero y la hipocresía. Chabert, un héroe de Napoleón, se enfrenta a la indiferencia de la sociedad, a la traición de su esposa y a la dureza de un sistema que no tiene lugar para los que, como él, pertenecen a un pasado incómodo. Este audiolibro no solo revive la tragedia de un hombre perdido en su tiempo, sino que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la identidad y la ingratitud del mundo. Prepárate para adentrarte en una historia donde la grandeza y la miseria humana se entrelazan en una danza implacable. Bienvenidos a El Coronel Chabert. Capítulo 1. La sombra de un muerto. París, esa ciudad que nunca duerme, despertaba entre la bruma de una mañana gris. La niebla se enroscaba en las farolas de gas y resbalaba por las fachadas de piedra de los edificios como un sudario fantasmal. En los barrios más pobres, los mendigos y los obreros comenzaban su lucha cotidiana contra la miseria, mientras que en los salones de la alta sociedad, la aristocracia jugaba a olvidar los estragos de la revolución y el imperio. Era la época de la Restauración, cuando los vencedores de ayer se convertían en los fantasmas de hoy. En una de las estrechas calles del barrio de los Abogados, una figura marchaba con paso vacilante. Su abrigo, raído y descolorido, apenas cubría su cuerpo huesudo. Su rostro, surcado por profundas cicatrices, tenía la palidez del mármol, y sus ojos, hundidos en las cuencas, eran dos brasas apagadas por el tiempo y el sufrimiento. Aquella silueta espectral no era otra que el coronel Chabert, un hombre que, según los registros del ejército, llevaba más de 10 años muerto. Con manos temblorosas, el misterioso visitante empujó la pesada puerta de madera de un despacho de abogados. El crujido de las bisagras y el leve tintineo de una campanilla anunciaron su llegada. En el interior, el aire olía a pergamino viejo, a tinta reseca y al polvo acumulado en los gruesos volúmenes de leyes. La estancia estaba iluminada por la luz mortecina de una vela que se derretía lentamente sobre un candelabro de bronce. Una joven secretaria levantó la vista y frunció el ceño al ver a aquel extraño personaje. Habituada a recibir a clientes de apariencia adinerada, no pudo ocultar su desdén ante la visión de aquel hombre, que parecía más mendigo que soldado. «¿Qué desea, señor?», preguntó con un tono de cortesía forzada. El hombre dudó por un instante, como si temiera pronunciar palabras que pudieran desmoronarse en el aire. Después, con una voz rasposa y quebrada por los años, respondió: «Vengo a ver al señor Derville». La joven lo miró con desconfianza. Aquel nombre era conocido en los círculos jurídicos por su astucia y sagacidad, pero su tiempo era demasiado valioso para desperdiciarlo en vagabundos que buscaban limosna bajo la apariencia de trámites legales. «¿Tiene usted cita? Dígale, que vengo por un asunto de honor». La secretaria dudó. Había algo en la mirada del hombre que resultaba inquietante, una mezcla de sufrimiento y determinación, como si llevara consigo el peso de una historia demasiado grande para ser ignorada. Finalmente, se levantó con cierta desgana y desapareció por una puerta lateral. El coronel Chabert permaneció de pie, sin moverse, como una estatua de carne y hueso. Sus ojos recorrieron la habitación con la nostalgia de quien observa un mundo que ya no le pertenece. Los estantes repletos de códigos y tratados legales, los retratos de magistrados y notables de la jurisprudencia, las plumas alineadas con precisión en sus tinteros. Todo hablaba de orden y estabilidad, de un sistema implacable que dictaminaba el destino de los hombres con la frialdad de la tinta sobre el papel. Un ruido de pasos lo sacó de su ensimismamiento. La puerta se abrió y un hombre joven, de mirada aguda y gesto inquisitivo, apareció en el umbral. Era Derville, el abogado. «¿Quién es usted?», preguntó sin rodeos. El extraño levantó la cabeza y lo miró fijamente. Su voz, aunque quebrada por el tiempo, tenía una dignidad que no podía ser ignorada. Soy el coronel Chabert. Hubo un instante de silencio absoluto, un vacío que se expandió en la estancia como un eco sin sonido. Derville lo observó con una mezcla de sorpresa y escepticismo. El nombre no era desconocido. Chabert, el héroe de la batalla de Eylau, el oficial leal a Napoleón, el hombre que había muerto entre la nieve y la sangre. «Eso es imposible», murmuró el abogado. El coronel sonrió,
una sonrisa amarga y sin alegría. Imposible. Es la palabra con la que la historia entierra a los hombres antes de tiempo. Se sentó con dificultad en una de las sillas de madera y apoyó las manos sobre sus rodillas huesudas. Su voz se volvió un murmullo cargado de recuerdos. Fui dado por muerto en la batalla de Eylau, sepultado entre los cadáveres de mis hombres. Pero la muerte me rechazó. No sé si fue un milagro o una condena, pero sobreviví. Durante años, vagué por los márgenes de la existencia, olvidado por Francia, por el ejército, por mi esposa. He regresado para recuperar mi nombre. D'Herville lo estudió con atención. Había escuchado muchas historias increíbles en su carrera, pero ninguna como aquella. Sin embargo, había algo en aquel hombre que resultaba innegablemente auténtico. Sus ojos no mentían. El abogado cruzó los dedos sobre su escritorio y adoptó su tono profesional. Si lo que dice es cierto, tiene mucho trabajo por delante, coronel. El viejo soldado asintió. He cruzado el umbral de la muerte, señor Derville. No temo al papeleo. D'Herville no pudo evitar sonreír ante aquella ironía. Así comenzó el relato de un hombre que había regresado de la tumba para reclamar su lugar en el mundo. Pero en una sociedad donde el dinero y la conveniencia dictaban las reglas, la batalla de Chabert no había hecho más que empezar. Capítulo 2. El abogado d'Herville. En el silencio de su despacho, el abogado d'Herville observaba con creciente interés al hombre que decía ser el coronel Chabert. Había algo perturbador en su presencia. Su mirada, hundida y apagada, parecía la de un espectro que hubiese regresado de un mundo olvidado. El abogado, aunque joven, no era ajeno a los embustes y las farsas con las que a menudo se encontraba en su profesión. Había visto a demasiados estafadores intentar revivir nombres muertos para apropiarse de fortunas, pero en ese anciano harapiento había una verdad que no se podía ignorar. El coronel Chabert permanecía sentado con la rigidez de un soldado en formación. Sus manos huesudas descansaban sobre sus rodillas, su chaqueta raída apenas cubría su torso enjuto, y su piel tenía la pálida opacidad de quien ha pasado demasiado tiempo lejos del sol y del calor de un hogar. Su historia, al menos en apariencia, tenía los ingredientes de una tragedia que parecía salida de un drama antiguo. ¿Dice usted que es el coronel Chabert?, preguntó d'Herville con tono neutral, sin dejar entrever ni escepticismo ni credulidad. El anciano asintió lentamente. Lo fui, sí. Pero ahora no soy más que un fantasma. El abogado apoyó los codos sobre su escritorio, entrelazó los dedos y lo observó con detenimiento. Lo que afirma es extraordinario. Según los registros oficiales, el coronel Chabert murió hace 10 años en la batalla de Eylau. Su tumba está en un cementerio militar. Eso dicen los registros, respondió Chabert, con una sonrisa amarga. Pero la tierra me escupió de su vientre antes de poder reclamarme. El abogado no pudo evitar un escalofrío. Era evidente que aquel hombre creía en sus palabras con una convicción que resultaba perturbadora. Empiece desde el principio, dijo finalmente. Cuénteme qué ocurrió en Eylau. El coronel dejó escapar un suspiro y fijó su mirada en un punto indefinido de la pared, como si sus recuerdos estuvieran tallados en la madera oscura de la biblioteca. Era febrero de 1807. La nieve cubría el campo de batalla como un sudario. Napoleón había desplegado sus tropas en un terreno helado donde la muerte acechaba con dos rostros, el del enemigo y el del invierno. La caballería francesa, con sus uniformes azules y dorados, avanzó como un torrente imparable contra las líneas rusas. Yo iba al frente, espada en mano, sintiendo la adrenalina recorrer mis venas. El anciano hizo una pausa, como si en su interior todavía resonaran los ecos de los cañones y los gritos de los moribundos. Nos lanzamos contra la artillería enemiga. El estruendo de los disparos se mezclaba con el bramido de los caballos y el crujir de los cuerpos destrozados por la metralla. Recuerdo haber atravesado las filas enemigas 1, 2, 3 veces. Hasta que sentí un golpe seco en la cabeza. El coronel llevó la mano a su frente, donde una cicatriz pálida aún marcaba la huella de aquella herida. Ay. El mundo se oscureció. No sé cuánto tiempo estuve así, pero cuando abrí los ojos, la nieve cubría mi cuerpo como un sudario. El frío me mordía los huesos, y a mi alrededor solo había cadáveres. D'Herville escuchaba en silencio, fascinado y horrorizado. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba entumecido, atrapado entre los cuerpos de mis compañeros caídos. Quise gritar,
pero la voz se me ahogó en la garganta. Así pasé horas, tal vez días. No lo sé. El anciano bajó la mirada, como si revivir aquel momento lo debilitara. Me dieron por muerto. Alguien, quizás un soldado ruso con prisa, me enterró entre otros cuerpos sin molestarse en verificar si aún respiraba. Derville sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero, ¿cómo logró sobrevivir? El coronel Chabert sonrió, con una mueca que parecía más una sombra de dolor que de alegría. El destino es un verdugo caprichoso, señor Derville. La fosa en la que me arrojaron no fue lo suficientemente profunda. Horas después, tal vez días, recobré la conciencia. Con esfuerzo, con el frío devorándome, con la sangre endurecida en mis ropas, logré salir de aquel agujero infame. Se estremeció ligeramente al recordar la escena. Anduve errante, medio muerto, por el campo de batalla hasta que unos campesinos me encontraron. Me curaron como pudieron, pero mi mente estaba nublada. No recordaba quién era. Solo mucho después, cuando mi cuerpo sanó y mi razón volvió a mí, comprendí la magnitud de mi tragedia. El abogado mantuvo el silencio durante unos segundos. ¿Y qué hizo después? Intenté regresar. Pero, ¿cómo vuelve un muerto a la vida? No tenía documentos, ni dinero, ni nadie que creyera mi historia. Chabert apretó los puños. Vagué por Francia como un mendigo. Fui de hospicio en hospicio, de ciudad en ciudad, buscando una forma de demostrar que era quien decía ser. Pero la burocracia es un enemigo más feroz que cualquier cañón. Intenté comunicarme con mi esposa. Nunca respondió. La condesa Ferraud, murmuró Derville. Los ojos del coronel se encendieron con una mezcla de tristeza y rabia. Ella se casó de nuevo. Reclamó mi herencia. Me borró de su vida como si nunca hubiera existido. El abogado entendió, en ese instante, la verdadera naturaleza de la tragedia que se desarrollaba ante él. Chabert no solo había perdido su identidad, sino que había sido arrancado del tejido de la historia. Su propia esposa lo había enterrado no solo en la fosa común de Eylau, sino en el olvido voluntario de los vivos. Señor Derville, continuó el coronel, con una voz que temblaba de emoción contenida, he venido a usted porque necesito recuperar mi nombre. No quiero riquezas, no quiero venganza. Solo quiero que el mundo sepa que aún existo. Derville se inclinó hacia adelante. La historia era increíble, pero algo en la mirada del viejo soldado le decía que era cierta. Será una batalla difícil, dijo finalmente. Pero si está dispuesto a luchar, yo estaré de su lado. Chabert cerró los ojos y suspiró. He peleado contra la muerte, señor Derville. Pelearé contra la ley si es necesario. Y con aquellas palabras, se selló el destino de una causa que no solo desafiaría la justicia, sino que enfrentaría a un hombre con la sombra de su propio pasado. Capítulo 3. La sombra de un hombre olvidado. La noche se derramaba sobre París como un manto pesado y oscuro. En la penumbra de su despacho, el abogado Derville contemplaba la figura encorvada del coronel Chabert, quien, tras relatar su historia, parecía reducido a la extenuación. Su piel, cetrina y ajada, reflejaba el peso de los años de sufrimiento, y sus ojos, hundidos en sus cuencas, brillaban con la intensidad de quien ha mirado cara a cara la muerte y ha vuelto para contarlo. Derville, hombre práctico y razonador, sentía un dilema en su interior. Por un lado, la historia que acababa de escuchar tenía todos los tintes de una leyenda trágica, de esas que los abogados más curtidos encontraban en los casos de supuestos herederos que reclamaban fortunas con relatos rocambolescos. Sin embargo, algo en el coronel Chabert le producía un desasosiego imposible de ignorar. La certeza con la que hablaba, la franqueza en su voz, el dolor contenido en sus palabras, todo indicaba que el hombre frente a él no era un impostor. Coronel, dijo finalmente Derville, con una calma medida, su historia es extraordinaria, y aunque la razón me dice que una resurrección de entre los muertos es poco menos que imposible, no puedo ignorar que usted está aquí, ante mí. Chabert esbozó una sonrisa amarga. He luchado en muchas batallas, señor Derville, pero jamás enfrenté una más cruel que esta, demostrar que existo. El abogado asintió. Su mente, acostumbrada a desentrañar complejos casos legales, empezó a sopesar las implicaciones del asunto. Si Chabert era quien decía ser, entonces la condesa Ferraud, su esposa, había cometido un fraude legal al reclamar su herencia y casarse nuevamente sin una disolución legítima del primer matrimonio.
La nobleza y la alta sociedad no tolerarían semejante escándalo. Dígame, coronel, continuó Derville, ¿en todos estos años ha intentado hacer valer su identidad ante las autoridades? Chabert suspiró, inclinando la cabeza con un gesto de impotencia. Intenté todo lo que estuvo a mi alcance, pero ¿qué pruebas podía presentar? No tenía documentos, ni testigos. Solo mi palabra, y en este mundo, señor Derville, la palabra de un mendigo vale menos que la de un muerto. El abogado meditó esas palabras. La ley, con toda su complejidad, estaba diseñada para proteger los intereses de los vivos, no de aquellos que regresaban de la tumba. Mi esposa me borró de la historia, continuó el coronel con voz trémula. Se quedó con mi fortuna, con mi nombre, y construyó su nueva vida sobre mi tumba vacía. Pero yo no quiero oro, ni venganza, solo quiero que me devuelvan mi dignidad. Derville, con su tempel de jurista imperturbable, cruzó los dedos sobre la mesa. Coronel, si vamos a luchar esta batalla, necesitaremos pruebas. ¿Existe alguien que pueda reconocerlo? ¿Algún antiguo camarada, algún oficial que pueda testificar a su favor? El rostro de Chabert se ensombreció. Los años han pasado, Derville. Muchos de mis compañeros murieron en la guerra, otros han ascendido en la sociedad y no querrán verse envueltos en una historia que los salpique. ¿Y aquellos que aún viven, acaso recordarían el rostro de un hombre que creyeron muerto hace una década? Derville tamborileó los dedos sobre la madera pulida del escritorio. Era un caso enrevesado, pero no imposible. Si no podemos probarlo con testigos, tendremos que hacerlo con documentos. Hay registros de la batalla de Eylau, de las bajas, de los entierros. Quizás podamos encontrar alguna incongruencia que respalde su historia. Chabert esbozó una sonrisa cansada. Señor Derville, si después de todo lo que he sufrido hay aún un resquicio en la ley para mi reivindicación, entonces quizá la justicia no es tan ciega como la pintan. El abogado se levantó y caminó hasta una estantería repleta de gruesos volúmenes jurídicos. Hay algo más, coronel, dijo con voz pensativa. Su esposa. Los ojos del viejo soldado se oscurecieron. ¿Qué con ella? Si su esposa lo reconoce, si admite que usted es quien dice ser, entonces la verdad quedará al descubierto sin necesidad de más pruebas. Ella no lo hará, respondió Chabert con un deje de amargura. Para ella, yo soy un cadáver que conviene dejar enterrado. Aún así, debemos confrontarla, afirmó Derville. Necesito verla, hablar con ella, entender cómo reaccionará ante su regreso. El anciano asintió lentamente. Haga lo que deba hacer, abogado. Derville miró fijamente al hombre que tenía ante sí. Había algo admirable en su entereza, en su voluntad de seguir adelante a pesar de haber sido arrancado de su propia existencia. Coronel, le prometo que haré todo lo que esté en mi mano para devolverle su nombre. Chabert se levantó con dificultad. No busco caridad, solo justicia. Entonces, luchemos por ella. El viejo soldado asintió, y con paso fatigado, se dirigió hacia la puerta. Antes de cruzarla, se volvió una última vez. Señor Derville, si fallamos, al menos habré encontrado a un hombre que me escuchó. Y con esa frase, desapareció en la noche, como la sombra de un fantasma que la historia había intentado olvidar. Capítulo 4. El rostro del pasado. El despacho de Derville quedó en penumbra tras la partida del coronel Chabert. La débil luz de una vela proyectaba sombras temblorosas en las paredes, mientras el abogado permanecía en su silla, sumido en una reflexión profunda. El caso que tenía ante sí no solo era un desafío legal, sino un dilema moral. Se trataba de una lucha entre la verdad y el tiempo, entre la justicia y el olvido. A la mañana siguiente, con la determinación de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable, Derville inició las diligencias para descubrir la verdad detrás del caso de Chabert. Primero, envió a sus asistentes a los archivos militares en busca de registros que mencionaran al coronel, su desaparición y cualquier irregularidad en la documentación oficial. Sabía que las guerras dejaban un rastro de confusión en la burocracia, y si había un resquicio legal en el que apoyar su causa, lo encontraría allí. El paso siguiente era más difícil. Debía enfrentar a la condesa Ferraud, la mujer que alguna vez fue la esposa de Chabert y que ahora vivía en la comodidad de una posición elevada dentro de la aristocracia parisina. No podía simplemente presentarse en su residencia y anunciar que su primer esposo, al que todos creían muerto, había regresado para reclamar su nombre. Debía proceder con tacto y astucia.
Encuentro con la condesa. Una semana después, Derville logró conseguir una reunión con la condesa en su residencia. La mujer, ahora convertida en una dama de alta sociedad, lo recibió en un elegante salón decorado con muebles de caoba y tapices bordados. Su vestido de seda, de un azul profundo, acentuaba la serenidad de su porte. No era la imagen de una viuda atormentada por la pérdida, sino la de una mujer que había sabido avanzar en la vida con inteligencia y determinación. «Señor Derville, ¿a qué debo su visita?», preguntó la condesa con una sonrisa ensayada, mientras se acomodaba en un diván. El abogado, siempre observador, notó la frialdad en su tono, la sutileza con la que medía sus palabras. Era una mujer acostumbrada a controlar las situaciones. «Señora, he venido a discutir un asunto delicado», respondió Derville, eligiendo sus palabras con cuidado. «Se trata del coronel Chabert». La sonrisa de la condesa se congeló por un instante, apenas un parpadeo de incertidumbre en su rostro, antes de que retomara su compostura. «Mi difunto esposo», susurró, con un tono de estudiada melancolía. «Ha pasado tanto tiempo». Derville la observó con atención. ¿Y si no estuviera tan difunto como todos creen? La condesa no pudo ocultar la leve tensión en sus facciones. Sus manos, hasta entonces relajadas sobre su regazo, se crisparon sutilmente. «Señor Derville, no comprendo a qué se refiere. Mi esposo murió heroicamente en la batalla de Eylau. Su nombre está inscrito en los registros militares. Su memoria ha sido honrada. ¿Por qué revivir viejas heridas?». El abogado inclinó ligeramente la cabeza. «Porque el coronel Chabert no está muerto, señora». El silencio que siguió fue espeso, casi sofocante. Durante unos instantes, la condesa mantuvo su expresión impasible, pero sus ojos reflejaban una tormenta contenida. «Eso es imposible», dijo finalmente. «No lo es», afirmó Derville con firmeza. «El coronel ha regresado y desea recuperar su identidad, su honor y su lugar en este mundo». La condesa se levantó de su asiento con un movimiento elegante, pero su rigidez delataba su incomodidad. Se acercó a una ventana, fingiendo contemplar el jardín exterior. «Señor Derville», dijo, sin volverse, «¿sabe usted lo que implica lo que está diciendo? ¿Lo que significa para mí, para mi familia? Significa que su actual matrimonio es nulo», respondió el abogado sin rodeos. «Que su título y su fortuna, obtenidos bajo la presunción de viudez, están en entredicho». «¿Y si este hombre es un impostor?», preguntó la condesa, girándose para mirarlo fijamente. «¿Y si se trata de una farsa para extorsionarme?». Derville sostuvo su mirada con calma. «He hablado con él. He escuchado su historia. No tengo razones para dudar de su identidad». Un destello de furia brilló en los ojos de la condesa antes de que volviera a dominarse. Caminó lentamente de regreso a su asiento y se dejó caer en él con un suspiro. «¿Qué es lo que él quiere?», preguntó con un tono calculador. Derville la observó en silencio durante un instante. Había esperado esta pregunta. «Quiere ser reconocido. No busca venganza, ni riqueza. Solo desea recuperar su dignidad». La condesa sonrió con frialdad. «¿Y cree usted, señor Derville, que el mundo permitirá semejante escándalo? No se trata de lo que el mundo permita, sino de lo que es justo». Un silencio cargado se instaló entre ambos. La condesa se llevó una mano al cuello, como si el aire se le hiciera repentinamente escaso. Finalmente, con un susurro apenas audible, murmuró: «Si él ha vuelto, entonces yo soy la que está en peligro». Derville comprendió que, en el corazón de aquella mujer calculadora, el miedo había comenzado a enraizarse. La condesa Ferraud no temía a su primer esposo, sino a la caída de todo lo que había construido sobre la presunción de su muerte. Cuando el abogado abandonó la residencia, el viento de la tarde agitó su abrigo. París continuaba con su incesante bullicio, pero él sabía que, en los salones de la alta sociedad, la verdad estaba a punto de abrirse paso como una grieta en un muro aparentemente inquebrantable. La batalla por la identidad de Chabert había comenzado. Capítulo 5. La grieta en la máscara. El silencio de la noche envolvía la ciudad como un velo pesado. París, con sus callejuelas estrechas y sus plazas envueltas en sombras, parecía un laberinto de secretos. Derville avanzaba por las calles empedradas con paso firme, pero su mente seguía atrapada en el encuentro con la condesa Ferraud.
Había visto muchas expresiones a lo largo de su carrera: la resignación del culpable, la desesperación del inocente, la altivez del poderoso. Pero lo que había percibido en la condesa no era ni remordimiento ni sorpresa, sino el miedo calculador de alguien que siente que el suelo bajo sus pies comienza a tambalearse. El caso del coronel Chabert no era un simple litigio sobre una herencia disputada, era la lucha de un hombre contra la maquinaria implacable del tiempo y el olvido. Derville lo comprendía mejor que nadie. En los tribunales, la verdad no siempre salía victoriosa. Todo dependía de la evidencia, de las maniobras legales, de la influencia de aquellos que tenían poder. Y en este caso, la condesa tenía todas las cartas a su favor. Un hombre atrapado entre dos mundos. Al llegar a su despacho, encontró a Chabert esperándolo, sentado junto al escritorio. La tenue luz de la lámpara de aceite proyectaba sombra sobre su rostro, acentuando las profundas arrugas que el sufrimiento había cincelado en su piel. El viejo soldado se levantó al ver a Derville entrar, con una expresión expectante en su mirada apagada. ¿La ha visto? Preguntó con voz ronca. Derville asintió, dejando su abrigo sobre el perchero y acercándose al escritorio. Sí. ¿Y qué ha dicho? El abogado meditó su respuesta. No podía disfrazar la realidad, pero tampoco deseaba arrebatarle toda esperanza al hombre que tenía enfrente. No lo niega de inmediato, comenzó, pero tampoco está dispuesta a aceptarlo tan fácilmente. Para ella, usted es un fantasma del pasado que amenaza con destruir su presente. Chabert apretó los puños. No quiero su riqueza, Derville. No quiero despojarla de nada. Solo quiero recuperar mi nombre. El abogado lo miró con una mezcla de compasión y determinación. Lo sé, coronel. Pero ella no lo ve así. Para la condesa, su regreso no es un asunto de justicia, sino una catástrofe. Si la ley lo reconoce como su esposo legítimo, su matrimonio con el conde Ferraud será declarado nulo. Su posición en la aristocracia quedará en entredicho. Todo lo que ha construido en estos años se vendrá abajo. Chabert dejó escapar un suspiro tembloroso y se dejó caer en la silla. Entonces, estoy perdido. Derville se inclinó hacia él. Aún no. El coronel levantó la mirada, aferrándose a la esperanza en las palabras del abogado. Ella intentará llegar a un acuerdo, continuó Derville. No cederá fácilmente, pero tampoco puede permitirse un escándalo público. Si la obligamos a reconocer la verdad, buscará la manera de silenciarlo, y eso significa que tal vez le ofrezca algo a cambio. ¿Dinero?, preguntó Chabert con desdén. Tal vez. O alguna otra forma de compensación que le permita seguir con su vida sin que su mundo se desmorone. El coronel guardó silencio por un largo rato. Sus ojos, oscurecidos por años de sufrimiento, reflejaban una batalla interna. Finalmente, habló con voz áspera. Derville, usted es un hombre inteligente. Dígame, si estuviera en mi lugar, ¿qué haría? El abogado respiró hondo. Sabía que Chabert quería recuperar su identidad, su honor, pero también entendía las crueles realidades del mundo. La justicia, a menudo, era solo una ilusión moldeada por los intereses de los poderosos. Si fuera usted, coronel, dijo finalmente, lucharía hasta el final. Pero lucharía con estrategia. Chabert asintió lentamente, comprendiendo la advertencia oculta en las palabras del abogado. No debía actuar impulsivamente, no debía dejarse llevar por el deseo de confrontar a su esposa de inmediato. Si quería ganar esta batalla, debía jugar con inteligencia. Una visita inesperada. Justo en ese momento, un golpe seco resonó en la puerta del despacho. Derville frunció el ceño. Era tarde para recibir visitas. Adelante, dijo con cautela. La puerta se abrió y una figura vestida con un abrigo oscuro entró en la habitación. A la luz de la lámpara, se reveló el rostro de un hombre joven, de expresión rígida y mirada escrutadora. Señor Derville, vengo en nombre de la condesa Ferraud. Chabert se tensó de inmediato. El abogado se reclinó en su silla, cruzando las manos sobre el escritorio. ¿Y cuál es el mensaje que la condesa desea transmitir? El visitante lanzó una mirada fugaz al anciano soldado y luego volvió a centrarse en Derville. Su excelencia desea llegar a un acuerdo. Chabert se levantó bruscamente. «¿Acuerdo?», exclamó con ira. «¿Acaso mi nombre se puede comprar como si fuera un objeto en el mercado?
Derville levantó una mano para calmarlo y dirigió su atención al mensajero. Explíquese. El hombre carraspeó antes de hablar. La condesa comprende la complejidad de la situación y desea evitar un conflicto que pueda perjudicar a ambas partes. Está dispuesta a compensar al coronel Chabert por las dificultades que ha atravesado. ¿Y cómo pretende hacerlo?, preguntó el abogado con tono imperturbable. El mensajero vaciló antes de responder. Su excelencia propone una suma considerable. Una cantidad suficiente para que el coronel pueda vivir el resto de sus días con comodidad y sin preocupaciones. A cambio, él deberá abandonar toda reclamación sobre su identidad y renunciar a cualquier intento de contacto con ella o con su familia. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Derville miró de reojo a Chabert. El viejo soldado tenía los labios apretados y sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de furia contenida. Así que quiere comprar mi silencio, murmuró Chabert con voz baja y peligrosa. El mensajero no respondió. Derville se tomó unos segundos antes de hablar. Agradezco su visita. Transmita a la condesa que consideraré su propuesta y me pondré en contacto con ella en cuanto tenga una respuesta. El mensajero asintió, hizo una reverencia y salió del despacho sin añadir una palabra más. Tan pronto como la puerta se cerró, Chabert golpeó la mesa con el puño. ¡Maldición! Quieren enterrarme una vez más. Derville lo miró con seriedad. Coronel, debe mantener la calma. Esta es solo la primera jugada. Chabert respiró profundamente, tratando de recuperar el control. No quiero su dinero, Derville, susurró. No quiero su limosna. Lo sé, respondió el abogado. Pero ahora sabemos que está dispuesta a negociar. Eso significa que le teme. El viejo soldado lo miró con los ojos entrecerrados. Entonces, hagamos que tema aún más. Derville sonrió levemente. Exactamente. Y así, en ese despacho iluminado apenas por una lámpara, dos hombres decidieron enfrentarse a un mundo que los había dado por vencidos. La guerra de Chabert no había terminado. Apenas estaba comenzando. Capítulo 6. La trampa de la condesa. La noche era un manto espeso sobre París cuando Derville y Chabert quedaron en soledad tras la inesperada visita. La oferta de la condesa Ferraud pendía sobre ellos como una daga suspendida en el aire, lista para caer en cualquier momento. Para Chabert, no se trataba de dinero, ni siquiera de venganza, se trataba de dignidad, de ser reconocido como el hombre que una vez fue. El viejo coronel se paseaba de un lado a otro de la habitación, con el ceño fruncido y los labios apretados en una línea de amarga determinación. Derville lo observaba en silencio. Comprendiendo que estaba al borde de un abismo donde cualquier paso en falso significaría su derrota. No aceptaré esa oferta, Derville, murmuró Chabert con voz ronca. No puedo permitir que mi vida entera se resuma a unas cuantas monedas. Derville suspiró y entrelazó los dedos sobre el escritorio. Lo entiendo, coronel. Pero debemos ser cautelosos. La condesa está dispuesta a negociar, lo que significa que aún no sabe cómo proceder. Eso nos da ventaja. ¿Ventaja? Chabert soltó una risa amarga. Ella tiene todo, su riqueza, su estatus, su nuevo marido. Yo solo tengo mi nombre, y hasta eso me ha sido arrebatado. Pero tiene la verdad, replicó el abogado con calma. Y la verdad, si se maneja bien, puede ser un arma poderosa. El coronel se detuvo y miró a Derville con intensidad. ¿Qué sugiere? El abogado se levantó lentamente, cruzó la habitación y se detuvo junto a la ventana, observando las luces parpadeantes de la ciudad. Si aceptamos reunirnos con ella, podremos ver hasta dónde está dispuesta a llegar. Quizá podamos forzarla a admitir la verdad sin necesidad de ir a juicio. Chabert frunció el ceño. ¿Y si intenta engañarnos? Derville sonrió con ironía. No lo dudo. Pero si queremos ganar, debemos entrar en su juego, y asegurarnos de que sea ella quien pierda. Un encuentro peligroso. A la mañana siguiente, una carta lacrada llegó al despacho de Derville. La condesa Ferraud aceptaba una reunión, pero con una condición: debía realizarse en privado, sin testigos, en su residencia. El abogado estudió la nota con el ceño fruncido. Aquello olía a trampa. No me gusta esto, dijo, entregándole la carta a Chabert. El viejo soldado la leyó lentamente y luego dejó escapar un resoplido.
Es exactamente lo que esperaba de ella. Quiere atraparnos en su terreno. Si acepta, debe estar preparado para cualquier cosa. Chabert levantó la mirada con determinación. Lucharé hasta el final, Derville. No me doblegaré. El abogado asintió. Entonces, vayamos a verla. En la guarida de la condesa. Esa tarde, un carruaje negro los llevó hasta la lujosa residencia de la condesa Ferraud. La mansión se alzaba majestuosa, con sus altos muros y ventanas decoradas con finos cortinajes. Al bajar del carruaje, Chabert sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esta casa, que alguna vez pudo haber sido suya, ahora era un símbolo de su despojo. Un sirviente los condujo a un salón de paredes cubiertas de tapices dorados. Un perfume denso flotaba en el aire, una fragancia que Chabert recordaba bien, el aroma de la traición disfrazada de elegancia. Minutos después, la condesa apareció. Su vestido era impecable, sus movimientos calculados, su rostro una máscara de fría cortesía. Miró a Chabert con la distancia de quien contempla a un desconocido. «Señor Chabert», dijo con una sonrisa helada, «qué sorpresa verlo aquí». El viejo soldado apretó los puños, pero Derville intervino antes de que la tensión se convirtiera en conflicto. «Señora, estamos aquí para hablar de justicia». La condesa giró lentamente hacia el abogado. «¿Justicia?», repitió con una leve risa. «¿No es eso lo que buscamos todos?». Chabert avanzó un paso. No jugue conmigo, Rosine. «Usted sabe quién soy. No puede seguir negándolo». Por un instante, una sombra cruzó el rostro de la condesa. Pero se recuperó rápidamente. «Señor Chabert», dijo con dulzura venenosa, «no tengo intención de negarle nada. Por eso lo he llamado aquí. Para llegar a un acuerdo». Derville la observó con atención. «¿Y qué propone, señora?». La condesa se acercó a una mesa y tomó un documento. «Si el señor Chabert firma esta declaración renunciando a cualquier reclamación sobre mí o sobre mi esposo, se le otorgará una suma suficiente para garantizarle una vida digna». Chabert sintió la sangre hervir en sus venas. «¿Quiere comprar mi identidad?». Mi historia. La condesa sostuvo su mirada sin pestañear. «Quiero cerrar este asunto de la manera más civilizada posible». Derville tomó el documento y lo examinó. «¿Y si el coronel no acepta?». Los ojos de la condesa brillaron con un destello peligroso. «Entonces, me veré obligada a demostrar que su historia es solo el delirio de un anciano que busca aprovecharse de mi fortuna». El silencio cayó como un golpe. Chabert comprendió, en ese momento, que estaba ante una enemiga dispuesta a todo. Pero él también estaba dispuesto a luchar. «Derville, no firmaré esto». El abogado sonrió levemente. «Me alegra escucharlo, coronel». La condesa apretó los labios. «Se están equivocando de camino, caballeros». Derville guardó el documento en su portafolio. «Nos veremos en los tribunales, señora». La condesa sonrió con frialdad. «Hagan lo que consideren necesario. Pero recuerden, no siempre gana la justicia». Y con esas palabras, la batalla quedó declarada. Capítulo 7. El precio de la verdad. Cuando Chabert y Derville abandonaron la residencia de la condesa Ferraud, el frío de la noche se clavó en sus huesos como una advertencia silenciosa. No habían salido de una simple conversación, sino de un campo de batalla donde las armas no eran espadas ni fusiles, sino palabras envenenadas y artimañas legales. El carruaje avanzaba por las calles adoquinadas de París, y el viejo coronel permanecía en silencio, con la mirada perdida en la negrura de la ciudad. Derville lo observó de reojo, comprendiendo que la herida de Chabert no solo era material, era la herida del olvido, de la traición, de una vida arrebatada sin compasión. «¿Qué haremos ahora?», preguntó finalmente el coronel, sin apartar la vista de la ventana. Derville suspiró, cruzó las manos sobre su regazo y meditó su respuesta. «Ahora, nos preparamos para la batalla. La condesa está decidida a desacreditarlo, y no dudará en usar todos sus recursos para hacerlo». «No me importa lo que diga esa mujer», gruñó Chabert. «La verdad es la verdad. Pero en un tribunal, la verdad es solo lo que se puede probar». Chabert cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el respaldo del asiento. «¿Acaso no basta con mi testimonio? ¿Con mi historia?». Derville negó con la cabeza. No, coronel. No basta. Y con esa frase,
La amarga realidad cayó sobre Chabert como una losa de mármol. El testimonio de un fantasma. A la mañana siguiente, el despacho de Derville se convirtió en un cuartel de guerra. Sobre la mesa se amontonaban documentos, cartas y registros que reconstruían la historia del coronel Chabert, su carrera en el ejército, su presunta muerte en la batalla de Eylau, su tumba vacía, y su inexplicable resurrección. Pero había un problema: la ley exigía pruebas tangibles, y las pruebas que Chabert podía ofrecer eran sombras de una vida pasada. Derville llamó a su escribiente y dictó una serie de cartas a viejos oficiales del ejército que podrían dar testimonio de la identidad del coronel. También buscó entre los archivos municipales cualquier rastro que pudiera confirmar que el hombre que tenía ante él era realmente el héroe que todos daban por muerto. «Coronel, necesitamos testigos», dijo mientras hojeaba un expediente. «Alguien que pueda jurar, sin duda alguna, que usted es quien dice ser». Chabert frunció el ceño. ¿Y quién querría ayudar a un viejo soldado olvidado? Quizá más personas de las que cree. Pero también habrá quienes prefieran mantenerse al margen. El coronel asintió con amargura. La gente olvida rápido, Derville. Lo que ayer era gloria, hoy es polvo. El abogado cerró el expediente y se inclinó hacia él. Lo que necesitamos es una prueba irrefutable. Algo que ni la condesa ni sus abogados puedan refutar. Chabert reflexionó por un momento y luego golpeó la mesa con el puño. «Mi anillo». Derville arqueó una ceja. ¿Su anillo? Cuando servía en el ejército, tenía un anillo con mi escudo de armas, un sello con mis iniciales. Se lo entregué a Rosine antes de partir a la guerra. Si ella aún lo conserva. El abogado sonrió levemente. Si aún lo conserva, será nuestra mejor prueba. El espía en la mansión Ferraud. Derville sabía que la condesa jamás entregaría voluntariamente un objeto que pudiera confirmar la identidad de Chabert. Así que decidió emplear un método menos ortodoxo: enviar a un informante a la mansión Ferraud. Uno de los antiguos sirvientes de Chabert, un hombre llamado Pierre, aún trabajaba en la casa de la condesa. Derville lo localizó y le ofreció una suma considerable a cambio de información. «Necesito que busques un anillo con las iniciales de tu antiguo amo», le dijo el abogado. «Si lo encuentras, sabremos que la condesa miente». Pierre aceptó la misión con la devoción de un soldado leal. Durante días, el viejo sirviente merodeó discretamente por la casa, revisando los cofres y joyeros de la condesa en busca del objeto perdido. Y finalmente, una noche, lo encontró: un anillo de oro con un escudo grabado, oculto en un pequeño estuche de terciopelo en el tocador de la dama. Sin hacer ruido, Pierre copió el diseño en un papel y se lo entregó a Derville en un encuentro secreto. «Aquí está, señor. Es el anillo del coronel». El abogado tomó el papel y lo examinó con atención. Era la prueba que necesitaban. «Bien hecho, Pierre. Ahora, lo siguiente será poner a la condesa en una posición en la que no pueda negarlo. El juego de la verdad». Derville organizó una nueva reunión con la condesa, esta vez en su propio despacho. Cuando la dama llegó, su porte era altivo, su mirada imperturbable. «Señor Derville, espero que esta reunión no sea otra pérdida de tiempo». El abogado sonrió con diplomacia y colocó el boceto del anillo sobre la mesa. «Mi señora, ¿le resulta familiar este objeto?». Por primera vez, la condesa palideció ligeramente. «No sé de qué habla». Derville la observó con calma. «Es el anillo del coronel Chabert. Un objeto que, según nuestro informante, se encuentra en su tocador». Rosine Ferraud apretó los labios. «Eso no prueba nada». El abogado inclinó la cabeza. «Si no le pertenece, no tendrá problema en mostrarlo en el tribunal». La condesa se levantó bruscamente. «No me someteré a este ridículo juego». Pero Derville se mantuvo impasible. «No es un juego, señora. Es la verdad. Y cuanto más la niegue, más evidente será su culpa». La condesa lo miró con furia contenida y, sin decir una palabra más, abandonó el despacho. Chabert, que había permanecido en silencio, exhaló lentamente. «Derville, creo que estamos cerca». El abogado asintió. «Sí, coronel. Y ahora, la condesa sabe que la estamos acorralando». La guerra legal estaba a punto de comenzar. Capítulo 8. La trampa del honor. El eco de los pasos de la condesa aún resonaba en los muros del despacho cuando Derville se giró hacia Chabert. La batalla que se avecinaba no era solo una cuestión legal,
sino un enfrentamiento entre la verdad y el poder. Y en aquella lucha, el viejo soldado, curtido en la guerra y en la desgracia, no tenía más armas que su dignidad y su nombre. El abogado tomó asiento y entrelazó los dedos sobre la mesa. Coronel, la condesa sabe que tenemos pruebas. Pero no debemos confiarnos. Una mujer como ella no se rendirá fácilmente. Chabert, con el rostro severo y la mirada perdida en el pasado, asintió lentamente. Ella es capaz de todo. La conocí cuando era joven, cuando era pura, cuando me juró amor eterno. Pero la mujer que hoy viste sedas y perlas no es la misma que dejé en París antes de la batalla de Eylau. La ambición la ha cambiado, murmuró Derville. Y ahora está atrapada en su propia red de mentiras. Chabert apretó los labios y golpeó la mesa con el puño. Yo no quiero arruinarla, Derville. Solo quiero recuperar lo que es mío. Mi identidad, mi honor. El abogado lo miró con compasión. Entonces debemos ser más astutos que ella. Una propuesta peligrosa. 2 días después, una carta llegó al despacho de Derville. Era de la condesa Ferraud. Señor, le ruego que me conceda una reunión privada en mi residencia. Es un asunto de la mayor discreción. Derville sonrió con ironía al leer la nota. Era de esperarse, le dijo a Chabert. La condesa quiere negociar. Negociar. El coronel frunció el ceño. ¿Acaso cree que puede comprarme? Es posible. Pero, si acepta reunirse con ella, quizá podamos descubrir cuáles son sus verdaderas intenciones. Chabert dudó. La idea de encontrarse nuevamente a solas con Rosine le resultaba amarga. Aquella mujer que una vez lo amó ahora lo veía como un obstáculo, una sombra incómoda del pasado que debía desaparecer. Aceptaré la reunión, dijo finalmente. Pero no para negociar mi nombre. No hay precio que pueda comprar lo que me pertenece. El reencuentro. Al caer la tarde, el coronel Chabert cruzó las puertas de la mansión Ferraud. La última vez que había pisado aquella casa, lo habían tratado como un intruso. Ahora, era un adversario. Fue conducido a un pequeño salón, donde la condesa lo esperaba. Vestía de negro, como si llevara luto por alguien que aún no estaba muerto. Coronel, dijo ella con voz suave, alzando la mirada con un destello de falsa tristeza. No creí que aceptaría verme. Chabert se mantuvo de pie, con el porte de un soldado ante el enemigo. Aquí estoy, señora. Hablemos. Rosine suspiró y caminó lentamente hacia él. No deseo que esto se convierta en un escándalo. Mi esposo, mi familia. No entiendes la situación en la que me encuentro. ¿No la entiendo? Replicó Chabert con frialdad. ¿Acaso crees que yo he vivido estos años en la comodidad, en el lujo? He vagado como un fantasma, olvidado por todos. ¿Y tú? Tú vivías aquí, fingiendo ser viuda, mientras yo sufría en la miseria. La condesa bajó la mirada, pero su expresión no era de culpa, sino de cálculo. Estoy dispuesta a compensarte. Compensarme. Sí. Una suma, Jean Rosa. Para que puedas empezar de nuevo, lejos de París, lejos de todo esto. Chabert sintió una punzada de rabia en el pecho. ¿Crees que mi honor tiene precio? No es una cuestión de honor, sino de conveniencia, dijo Rosine con frialdad. No ganarás esta guerra, Chabert. Puedes hacer que mi nombre aparezca en los tribunales, pero al final, el mundo creerá lo que yo le diga. Mi esposo es un hombre influyente. Yo, soy la condesa Ferraud. El coronel la miró con desprecio. Eres la esposa de un hombre que no conoce la verdad. Rosine entrecerró los ojos y se acercó más a él. Si te quedas, lo perderé todo. ¿Es eso lo que deseas? Chabert tembló. Por un momento, la imagen de la joven que había amado se sobrepuso a la mujer despiadada que tenía ante él. Pero el pasado ya no podía salvarlos. No quiero tu dinero, Rosine. Solo quiero justicia. La condesa apretó los labios y su rostro se tornó frío como el mármol. Entonces, me obligas a actuar. La sombra de la traición. Cuando Chabert salió de la mansión Ferraud, supo que acababa de firmar su sentencia. La condesa no se rendiría. Si no podía comprarlo, encontraría la forma de destruirlo. Pero el viejo soldado había sobrevivido a la muerte una vez. Y estaba dispuesto a hacerlo de nuevo. Capítulo 9. El precio del olvido.
Las calles de París estaban húmedas por la llovizna nocturna cuando el coronel Chabert se alejó de la mansión Ferraud. A cada paso, su furia se transformaba en una dolorosa claridad. No solo había perdido a Rosine, sino que ella estaba dispuesta a enterrarlo en el olvido por segunda vez. Las palabras de la condesa resonaban en su mente. Si te quedas, lo perderé todo. El mensaje era claro. Su existencia era un estorbo, una amenaza para su nueva vida de aristócrata respetable. Y si él no aceptaba desaparecer voluntariamente, ella se aseguraría de que lo hiciera por otros medios. Caminó sin rumbo, con la capa empapada y el corazón pesado. El aire frío de la noche le mordía el rostro, pero no le importaba. Lo que le dolía no era el rechazo de Rosine, sino la brutal confirmación de que el mundo al que había regresado ya no tenía un lugar para él. Cuando llegó al despacho de Derville, el abogado lo esperaba, encorvado sobre sus papeles, con una vela titilando en el escritorio. Al ver la expresión sombría del coronel, supo que la reunión con la condesa no había sido favorable. ¿Y bien?, preguntó sin rodeos. Chabert dejó caer su sombrero sobre la mesa y se dejó caer en una silla. Ella quiere comprarme. Derville frunció el ceño. Era previsible. ¿Cuánto te ofreció? No importa. No acepté. El abogado esbozó una leve sonrisa. Me alegra oírlo. Pero eso significa que ahora estamos en guerra. Chabert se frotó la cara con las manos. No quiero esta guerra, Derville. No quiero arrastrar mi nombre por los tribunales, ni hacer que Rosine se arrodille ante la justicia. Solo quiero recuperar mi dignidad. Y la recuperarás, aseguró Derville. Pero debes entender que la condesa no cederá sin luchar. Si no pudo comprarte, intentará destruirte. Chabert alzó la mirada, agotado. ¿Qué opciones tengo? Derville se levantó y caminó hacia la ventana. Podemos llevar el caso ante los jueces y demostrar que eres quien dices ser. Pero eso tomará tiempo. Y la condesa usará todos sus recursos para desacreditarte. El coronel asintió lentamente. Entonces debo estar preparado. El abogado volvió a sentarse, con una expresión seria. Sí. Y eso significa que debemos adelantarnos a ella. El plan de la condesa. En la lujosa mansión Ferraud, Rosine caminaba inquieta por su habitación. Su esposo, el conde Ferraud, dormía tranquilamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. La condesa sabía que el coronel no aceptaría su dinero. Lo conocía demasiado bien. Su sentido del honor era tan férreo como el acero de su sable. Debía tomar otro camino. A la mañana siguiente, envió un mensaje a un antiguo conocido, un hombre de negocios que operaba en las sombras, alguien acostumbrado a hacer desaparecer problemas. Cuando aquel hombre entró en su salón privado, la condesa lo recibió con una fría sonrisa. Necesito que alguien desaparezca. El hombre, vestido con un sobrio traje negro, arqueó una ceja. Ese tipo de trabajos no son baratos, madame. Rosine se inclinó hacia él. El precio no es un problema. Solo asegúrese de que el coronel Chabert nunca más vuelva a reclamar su nombre. El hombre sonrió con un destello de malicia. Considerelo hecho. Una emboscada en la niebla. Días después, Chabert recibió una carta misteriosa. La nota, escrita con una caligrafía elegante, decía: si desea obtener información crucial sobre su caso, venga solo a la taberna del Gato Negro esta noche. Pregunte por el señor Lemoine. Derville examinó la carta con desconfianza. Esto huele a trampa. Lo sé, respondió Chabert. Pero no puedo ignorarlo. Si vas no vayas solo. El coronel negó con la cabeza. Si es una trampa, no quiero que arrastren a más personas conmigo. Cuando la noche cayó sobre París, Chabert se dirigió a la taberna. El lugar era oscuro y estaba impregnado del hedor a vino barato y humo de tabaco. Miró a su alrededor y se acercó al tabernero. Busco al señor Lemoine. El hombre lo miró de reojo y asintió con la cabeza. Suba al segundo piso. Lo están esperando. Chabert subió las escaleras de madera, que crujieron bajo su peso. Al llegar a la habitación señalada, empujó la puerta con cautela. El interior estaba casi a oscuras, iluminado solo por una lámpara de aceite. Un hombre estaba sentado a la mesa, con el rostro oculto por la sombra. Así que usted es el coronel Chabert, dijo con voz grave. Chabert avanzó un paso.
¿Y usted quién es? Alguien que ha sido enviado para hacerle una propuesta. De pronto, sintió un movimiento a su espalda. Unos brazos fuertes lo sujetaron y un pañuelo impregnado en un olor dulzón cubrió su boca. Intentó resistirse, pero la fuerza lo abandonó rápidamente. Lo último que vio antes de que todo se volviera oscuro fue la silueta de un hombre que sonreía en las sombras. Capítulo 10. En las entrañas del olvido. El coronel Chabert despertó sumido en una penumbra sofocante. El aire que respiraba era denso, impregnado de humedad y podredumbre. Su cabeza latía con un dolor punzante, como si una cuchilla invisible se hundiera en su cráneo. Al intentar moverse, descubrió que sus manos estaban atadas con gruesas cuerdas. Intentó recordar cómo había llegado allí. La taberna. El hombre en las sombras. El pañuelo empapado en aquel extraño olor. Luego, solo oscuridad. Parpadeó varias veces para acostumbrar su vista a la tenue luz que se filtraba por una grieta en la pared de piedra. Estaba en un sótano, o tal vez en una celda subterránea. La humedad se filtraba por las paredes, y el suelo estaba cubierto de paja sucia. Con gran esfuerzo, se incorporó y tanteó a su alrededor. Las cuerdas que le ataban las muñecas le cortaban la circulación, pero aún tenía fuerzas. Respiró hondo y se concentró. Era un soldado. Había sobrevivido a la muerte una vez. Sobreviviría de nuevo. Gritó, con la voz ronca. ¿Hay alguien ahí? El eco de su propia voz fue la única respuesta. El precio del silencio. Mientras tanto, en la mansión Ferraud, la condesa Rosine se paseaba nerviosa por su estudio. El hombre a quien había contratado, el enigmático señor Lemoine, permanecía de pie junto a la puerta, con su habitual expresión inescrutable. «Espero que el problema esté resuelto», dijo Rosine, con voz firme pero con las manos temblorosas. Lemoine inclinó levemente la cabeza. El coronel Chabert ya no será un inconveniente para usted, madame. ¿Está muerto? El hombre sonrió con una calma inquietante. Digamos que ha sido retirado de escena. Rosine sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había querido su muerte, solo su desaparición. Pero en el fondo sabía que, en aquel mundo de sombras en el que ahora jugaba, las líneas entre una cosa y otra eran borrosas. No quiero más detalles, susurró, girándose hacia la ventana. Solo asegúrese de que nunca vuelva a aparecer. Lemoine asintió y se retiró sin hacer ruido. Rosine cerró los ojos. Por fin, todo acabaría. O al menos, eso creía. La voluntad de un soldado. De vuelta en su prisión, Chabert luchaba contra las cuerdas que le ataban las muñecas. El dolor era insoportable, pero el viejo soldado sabía que en la guerra, la resistencia era cuestión de paciencia. Después de lo que parecieron horas, logró aflojar uno de los nudos lo suficiente como para deslizar la mano. Con un último esfuerzo, se liberó. Se frotó las muñecas entumecidas y se puso de pie, tambaleándose. Sus captores no habían sido lo suficientemente cuidadosos. Un pequeño ventanuco enrejado en la parte superior de la pared dejaba entrar un leve resplandor. Si lograba alcanzarlo. Miró alrededor. En una esquina, encontró un viejo cubo de madera. Lo colocó bajo la ventana y se subió sobre él. A través de la reja, pudo ver el exterior, un callejón sucio, iluminado por la luna. «Tengo que salir de aquí», murmuró entre dientes. Rebuscó en el suelo y encontró un clavo largo y oxidado. Con él, comenzó a forzar la cerradura de la puerta. Sabía que tenía poco tiempo antes de que sus captores volvieran. Tras varios minutos de tensión, la cerradura cedió con un chasquido seco. Chabert se deslizó fuera de la celda y avanzó por un pasillo oscuro. El sonido de voces apagadas llegaba desde una habitación cercana. Se pegó a la pared y contuvo la respiración. «El patrón dice que debemos moverlo mañana al río», decía una voz ronca. «Asegurarnos de que no lo encuentren nunca». El corazón de Chabert latió con fuerza. Debía salir de allí antes del amanecer, o su destino estaría sellado. Sigilosamente, avanzó hasta una puerta lateral. Afuera, la noche lo recibió con su manto frío y silencioso. Sin mirar atrás, corrió hacia la libertad. El regreso del muerto. Horas más tarde, un hombre cubierto de harapos y barro apareció en la puerta de Derville. El abogado, sorprendido, se levantó de inmediato al reconocer la figura tambaleante de Chabert.
Dios santo. Exclamó. ¿Qué te ha ocurrido? Chabert se desplomó en una silla, jadeante. Intentaron hacerme desaparecer. Pero estoy aquí. Y esta vez, no voy a detenerme. Derville apretó los labios. Entonces, coronel, es hora de que la condesa pague por lo que ha hecho. El viejo soldado alzó la mirada con una determinación feroz. Sí. Es hora de que sepa que un hombre como yo nunca muere dos veces. Capítulo 11. La guerra en los tribunales. El despacho de Derville estaba sumido en un silencio cargado de tensión. Frente al abogado, Chabert se aferraba a la taza de café caliente que le había ofrecido, como si el calor de la porcelana pudiera devolverle la vitalidad perdida. Su rostro reflejaba el sufrimiento de los últimos días. La piel pálida, los ojos hundidos y una expresión sombría que parecía haber envejecido años en una sola noche. Intentaron matarme, Derville, dijo con voz ronca, aún sintiendo el sabor amargo del encierro en la garganta. No fue suficiente con negarme mi identidad, mi vida, mi dignidad. Querían borrarme del todo. Derville cruzó los brazos, observando con gravedad al coronel. Esto ha pasado de ser un pleito legal a una cuestión de vida o muerte. No podemos permitir que la condesa siga manejando esto en las sombras. Es hora de exponerla. Chabert asintió lentamente. ¿Qué propones? Derville tomó un documento de su escritorio y lo deslizó hacia su cliente. Mañana presentaré la demanda formal ante el tribunal. Reclamaremos tu identidad, tu nombre y tus bienes. La condesa tendrá que comparecer ante la justicia y responder por sus actos. Chabert apretó los puños. Lo hará con mentiras y sobornos. No importa. Derville lo miró con confianza. La ley aún tiene sus medios para llegar a la verdad. El contraataque de la condesa. Mientras tanto, en la mansión Ferraud, la condesa Rosine leía la citación con el rostro tenso. Frente a ella, su esposo, el conde Ferraud, la observaba con el ceño fruncido. ¿Qué significa esto, Rosine? ¿Por qué este hombre alega ser tu esposo? Ella cerró los ojos un instante antes de responder con frialdad. Es un impostor. Un loco que quiere arruinar nuestra familia. El conde la estudió en silencio. Había algo en su tono, en su manera de evitar su mirada, que no le gustaba. Si realmente es un impostor, no tienes nada que temer, dijo, con una dureza inusual en su voz. Pero si hay algo que no me has contado, más vale que lo sepa ahora. Rosine sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Durante años, había construido una nueva vida sobre los restos de su pasado. Ahora, aquel fantasma se alzaba de entre los muertos para destruirlo todo. No tienes de qué preocuparte, querido, respondió con una sonrisa calculada. Esto se resolverá pronto. Pero en su interior, el miedo comenzaba a envenenarle el alma. El día del juicio. El tribunal estaba abarrotado. Nobles, comerciantes, abogados y curiosos se habían congregado para presenciar un caso que prometía escándalo. Un hombre vuelto de la tumba para reclamar su nombre y su esposa. Chabert se sentó junto a Derville, con la espalda recta y la mirada firme. Al otro lado de la sala, la condesa Ferraud entró con el porte de una reina, vestida con un lujoso atuendo negro que acentuaba su elegancia. Su rostro era una máscara de serenidad, pero sus ojos delataban una tormenta interior. El juez golpeó el mazo y el juicio comenzó. Derville tomó la palabra con la seguridad de quien tiene la verdad de su lado. Señor juez, mi cliente, el coronel Hyacinthe Chabert, héroe del imperio, fue dado por muerto en la batalla de Eylau. Pero no murió. Fue enterrado vivo, sobrevivió, luchó por años para regresar a su patria, y ahora encuentra que su esposa lo ha sustituido y ha tomado posesión de sus bienes. No pedimos caridad, solo justicia. La condesa se levantó con elegancia y habló con voz firme. Ese hombre no es mi esposo. Mi verdadero esposo murió en la guerra. Este individuo es un impostor que ha fabricado una historia para obtener dinero. El juez la observó con atención. Señora, ¿rechaza usted reconocer a este hombre como su legítimo esposo? Ella sostuvo la mirada del magistrado sin pestañear. Así es, señor juez. Derville sonrió levemente. Entonces no tendrá inconveniente en que se realicen pruebas testimoniales. Hay oficiales del ejército que sirvieron con el coronel Chabert y pueden identificarlo. También tenemos documentos que prueban su existencia y su identidad.
La condesa apretó los labios. Sabía que la verdad estaba en su contra. Pero aún tenía una última jugada. Señor juez, dijo con una voz casi dulce, si este hombre realmente es mi esposo, ¿por qué ha tardado tantos años en regresar? ¿No es sospechoso? ¿Acaso un marido no volvería a su esposa en cuanto tuviera oportunidad? Las palabras resonaron en la sala como un veneno sutil. La duda comenzó a filtrarse en las mentes de los presentes. Chabert se puso de pie con un gesto brusco. Estuve enterrado vivo. Perdí mi memoria. Fui tratado como un paria, sin nombre, sin hogar. ¿Y ahora se me reprocha por no haber vuelto antes? El juez levantó una mano para imponer silencio. El tribunal analizará todas las pruebas y tomará una decisión. Golpeó el mazo y la sesión se dio por terminada. Un veredicto incierto. Al salir del tribunal, Chabert sintió que la lucha aún no había terminado. ¿Crees que ganaremos?, preguntó a Derville. El abogado suspiró. La verdad está de tu lado, pero la condesa es astuta. Puede que no la obliguen a devolverte tu vida, pero al menos quedará expuesta ante el mundo. Chabert miró hacia el cielo gris de París. Había ganado una batalla, pero la guerra aún estaba por decidirse. Capítulo 12. El peso de la verdad. El crepúsculo teñía de tonos anaranjados los tejados de París cuando Chabert salió del tribunal. Había soportado la mirada inquisitiva de jueces, abogados y testigos. Había oído mentiras y medias verdades brotar de los labios de Rosine con una naturalidad escalofriante. Pero lo que más le dolía no era la falsedad de su esposa, sino la indiferencia con la que la justicia parecía tratar su caso. Derville caminaba a su lado, con el ceño fruncido y las manos en los bolsillos. La condesa juega bien sus cartas, murmuró el abogado. Ha conseguido sembrar la duda. Duda. Gruno Chabert. Estuve allí. He vivido todo lo que cuento. Derville lo miró con comprensión. La verdad, coronel, no siempre es suficiente. En los tribunales, importa más quién la cuenta y cómo. Chabert apretó los puños. En la guerra, un enemigo era un enemigo. Se le enfrentaba con espada o con pólvora. Pero aquí, en esta batalla de palabras y documentos, la lucha era más sucia, más insidiosa. ¿Qué haremos ahora? Esperaremos la resolución del juez, respondió Derville. Y, mientras tanto, debemos prepararnos para el peor escenario. ¿El peor? El abogado se detuvo y lo miró con gravedad. Que, aunque la justicia reconozca que eres Chabert, no puedas recuperar nada. En I tu nombre, en I tu esposa, en I tu fortuna. Chabert sintió un escalofrío. ¿De qué servía que el mundo supiera la verdad, si no le devolvía lo que le habían arrebatado? La trampa de Rosine. Mientras tanto, en su mansión, Rosine Ferraud analizaba los eventos del día con el rostro pétreo. Había logrado desacreditar a Chabert lo suficiente para generar dudas, pero sabía que Derville tenía pruebas que podían hundirla. No puedo permitirlo, susurró para sí misma. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. El coronel seguía siendo un problema. Y un problema debía resolverse antes de que creciera demasiado. Llamó a su doncella. Haz llegar un mensaje al abogado Derville. Dile que deseo encontrarme con el coronel. En privado. La doncella asintió y salió rápidamente. Rosine sonrió levemente. Chabert seguía siendo un hombre de honor. Y los hombres de honor eran, a veces, los más fáciles de manipular. El reencuentro. La cita fue fijada en una casa discreta, lejos de miradas indiscretas. Chabert llegó con el corazón latiéndole en el pecho. A pesar de todo, una parte de él aún quería entender. Quería saber si en el alma de Rosine quedaba algo de la mujer que había amado. La condesa estaba sentada junto a la chimenea cuando él entró. Vestía de manera sencilla, sin joyas ni ostentaciones, y su expresión era más serena que en el tribunal. Gracias por venir, dijo con voz suave. Chabert cerró la puerta y la miró con dureza. Dime la verdad, Rosine. ¿Qué ganas con todo esto? ¿Por qué no admites lo que sabes que es cierto? Ella suspiró y bajó la mirada. ¿Y qué ganaría yo con reconocerlo, Chabert? Mi vida, mi posición, mi familia, todo desaparecería. ¿Acaso me pides que lo arriesgue todo por un hombre que, para todos, está muerto? Él sintió que la ira le subía a la garganta. No te pido que arriesgues nada. Solo que seas justa.
Rosine se levantó y se acercó lentamente. Si quieres justicia, Chabert, será una justicia cruel para ambos. Si el tribunal te da la razón, ¿qué harás? ¿Me arrastrarás contigo a la miseria? ¿Obligarás a mi esposo a aceptar que su esposa es, legalmente, la viuda de otro hombre? El coronel vaciló. Nunca lo había pensado de esa forma. Rosine lo notó. Y aprovechó el momento. Si realmente fuiste un gran soldado, entonces sabes que hay batallas que no se pueden ganar sin destruirlo todo en el proceso. Él la miró con amargura. ¿Y qué sugieres? Ella le tomó la mano con delicadeza. Déjalo estar. Marquette. No pelees más por un pasado que ya no existe. Chabert sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. ¿Era posible que ella tuviera razón? ¿Qué quedaba para él, después de todo? La decisión de un hombre roto. Esa noche, Chabert caminó sin rumbo por las calles de París. Pasó frente a cafés llenos de vida, vio carruajes de nobles pasar a toda velocidad, escuchó el bullicio de una ciudad que avanzaba sin él. Se detuvo frente a un espejo de una tienda cerrada y se vio reflejado en la luna polvorienta. ¿Quién era ahora? No era un coronel. No era un esposo. No era un hombre rico. Era un espectro, una sombra de lo que había sido. A la mañana siguiente, Derville recibió una carta breve. Derville, amigo mío, me marchó. No hay lugar para los muertos en el mundo de los vivos. Agradezco tu ayuda. Olvida mi caso. No quiero pelear más. No quiero recordar más. Adiós. El abogado suspiró y cerró los ojos. Sabía que no volvería a ver al coronel Chabert. Porque un hombre puede luchar contra enemigos, contra la pobreza, contra la muerte. Pero nunca puede ganar contra el olvido. Capítulo 13. El último refugio. Los días pasaron como sombras sin forma sobre la ciudad de París. Nadie se preocupó por el paradero de Hyacinthe Chabert. Para el mundo, seguía muerto. Para la justicia, era un caso sin resolver. Y para Rosine, un problema que, quizás, se había desvanecido para siempre. Pero el coronel aún caminaba sobre la tierra. No era un fantasma, aunque lo pareciera. Desde que abandonó la batalla legal, Chabert se dejó arrastrar por la corriente de los desposeídos. Cambió las calles elegantes por los callejones oscuros, los hoteles por asilos de indigentes, los salones de justicia por tabernas enmohecidas donde los olvidados del mundo ahogaban sus penas en vino barato. Se convirtió en uno de tantos. Un hombre sin nombre, sin hogar, sin destino. El encuentro con la miseria. Bajo los arcos de un puente, encontró refugio entre andrajos y cuerpos dormidos sobre la piedra fría. Había sido coronel de Napoleón, un soldado que cabalgó entre el fuego y la gloria, y ahora compartía la miseria con ladrones, mendigos y veteranos tullidos. Allí conoció a un anciano llamado Fouquet, un antiguo sargento que había perdido una pierna en Waterloo y que, como él, había sido tragado por el olvido. «Así que tú también peleaste por el emperador», dijo Fouquet una noche, cuando compartían una hogaza de pan endurecido. «¿Y qué hiciste con tu vida después?» Chabert rió amargamente. Intent reclamarla. El viejo sargento lo miró con ojos apagados. Era. La vida nunca es reclama. Si la pierdes, es mejor encontrar otra. Chabert lo observó en silencio. Las palabras de Fouquet se hundieron en su mente como una verdad terrible y dolorosa. ¿Era posible encontrar otra vida? ¿O acaso él ya no tenía derecho a una? Una visita inesperada. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por los barrios bajos, un carruaje bien vestido se detuvo frente a él. De su interior descendió un hombre elegante, de rostro serio y mirada perspicaz. «Coronel Chabert», dijo la voz firme de Derville. Chabert parpadeó. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio a su abogado? Se sintió avergonzado al notar su aspecto, sucio, con la ropa en harapos, el rostro cubierto de una barba descuidada. Derville lo observó con tristeza. Le busqué durante semanas. No fue difícil seguir su rastro. El coronel suspiró. «¿Qué quieres, Derville?» El abogado cruzó los brazos. «A hacerte una última oferta». Chabert rió. «¿Otra batalla legal?» «No, amigo mío. He dejado de pelear». Derville negó con la cabeza. «No es eso. He conseguido que la condesa te entregue una suma de dinero. No quiere que regreses. Prefiere que te pierdas para siempre, y yo,
Yo quiero que al menos vivas dignamente. Chabert lo miró fijamente. ¿Cuánto? 50.000 francos. La cantidad hizo eco en su mente. Podría empezar de nuevo. Podría irse lejos, tal vez a algún rincón de la provincia, lejos de París, lejos del pasado. Pero algo dentro de él se resistía. ¿Y si no acepto? Preguntó. Derville suspiró. Entonces, seguirás viviendo como un muerto entre los vivos. La decisión final. Aquella noche, Chabert se sentó en un banco de piedra y reflexionó. Recordó la guerra, la gloria, el amor, la traición. Recordó el fango de Eylau, la risa de Rosine, la sala del tribunal, los días en que aún tenía un propósito. Finalmente, cerró los ojos. Cuando el sol asomó en el horizonte, el coronel Chabert había desaparecido de París. Algunos dicen que partió hacia el sur, donde el sol calienta la piel y los recuerdos duelen menos. Otros afirman que se perdió en los campos, trabajando la tierra con sus propias manos, lejos de la ciudad que le negó su lugar. Pero para la sociedad, para la historia, para la justicia, el coronel Chabert nunca volvió a existir. Porque, a veces, la única forma de sobrevivir es dejar de ser quien fuiste. Capítulo 14. El hombre sin pasado. El coronel Chabert avanzaba por los caminos polvorientos del sur, alejándose de París y de todo lo que una vez fue suyo. Su pasado ya no le pertenecía, lo había enterrado junto con su antiguo nombre. Llegó a una aldea olvidada, rodeada de campos de trigo y viñedos, donde los días transcurrían sin sobresaltos. Allí, nadie hacía preguntas. Los campesinos solo querían manos dispuestas a trabajar, y Chabert, acostumbrado a la disciplina de la guerra, se adaptó pronto a la rutina del campo. El peso del silencio. Los aldeanos lo aceptaron, pero nunca intentaron conocerlo. Era el forastero de gesto serio y pocas palabras, el hombre que trabajaba con una fuerza inusual para su edad, el que miraba el horizonte con la tristeza de quien ya no espera nada. Por las noches, al acostarse en su pequeña habitación de madera, el pasado lo asaltaba en sueños. Se veía a sí mismo sobre su caballo en Eylau, con la nieve manchada de sangre y el rugido de la artillería rompiendo el aire. Despertaba sobresaltado, sintiendo en su pecho el mismo frío de la tumba en la que una vez lo dieron por muerto. Una luz en la penumbra. Un día, mientras alimentaba a los caballos en el establo, una joven campesina se acercó con cautela. «Dicen que has visto muchas cosas», dijo con voz curiosa. Chabert levantó la vista. Era una muchacha de ojos sinceros y manos curtidas por el trabajo, pero en su mirada había una calidez que él no recordaba haber sentido en mucho tiempo. «Demasiadas», respondió con tono grave. Ella sonrió, con la sencillez de quien no espera grandes explicaciones. «Tal vez algún día me las cuentes». Chabert guardó silencio. Por primera vez en años, sintió que alguien no lo miraba como un fantasma, sino como un hombre. Y en ese instante, comprendió que quizá aún quedaba algo de vida por vivir. Capítulo 15. Un destino incierto. Los días en la aldea transcurrían con la serenidad de una vida sin sobresaltos. Chabert se había convertido en un hombre más del pueblo, un jornalero silencioso que trabajaba la tierra con la resignación de quien no espera nada del futuro. Sin embargo, en su interior, una batalla seguía librándose. Cada amanecer lo encontraba en el campo, con las manos hundidas en la tierra, pero su mente viajaba lejos, a un pasado que aún lo llamaba. Había intentado olvidar, sepultar su historia bajo la rutina del trabajo, pero el peso de su identidad nunca desaparecía del todo. El llamado del pasado. Una tarde, mientras regresaba del campo, la joven campesina con la que había intercambiado unas palabras días atrás volvió a acercarse. «No pareces un hombre hecho para esta vida», le dijo con voz tranquila, mientras caminaban junto a los viñedos. Chabert sonrió con amargura. «Tal vez no lo soy». «Entonces, ¿qué harás?», preguntó ella, con una mirada llena de curiosidad. El coronel guardó silencio. No tenía respuestas. No tenía un destino. Esa noche, en la soledad de su humilde habitación, comprendió que no podía quedarse allí para siempre. Por más que intentara esconderse, por más que la vida le ofreciera un refugio sencillo, su propia historia lo arrastraba. Chabert no era un campesino. No era Hyacinth. Era el coronel Chabert. Y tarde o temprano, tendría que enfrentar lo que había dejado atrás. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir disfrutando de más audiolibros,
Apóyanos suscribiéndote al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más relatos y clásicos inolvidables. Gracias por escuchar.